Sí, abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este lunes 27 de marzo de 2017 con los saludos a Gabriel Mazarovich, el primero en llegar, buen día. Muy buenos días, muy buenos días. O Enir Sartú, que hace tiempo ya que corrigió impuntualidades. Y está sentado acá de rato esperando que... Voy a revelar el verdadero, voy a revelar la verdad. Otros vendrán que bueno me harán. Gonzalo Baroni acaba de llegar raspando. Buen día. Buenos días a todos. Y todavía nos falta Leonardo Costa. Últimamente están de moda las llegadas tarde a la mesa de los lunes y no por Sartú. Marqué tendencia y ahora la abandoné ya. Vamos al primero de nuestros temas. Un decreto firmado el lunes pasado por el presidente Tabaré Vázquez que habilita a la policía a desalojar piquetes en calles y rutas sin esperar autorización judicial. Y también permite que coordine tareas a esos efectos con otros organismos del Estado, generó malestar en el oficialismo, en sindicatos y en organizaciones defensoras de los derechos civiles. En el Frente Amplio, varios dirigentes consideraron que el decreto da excesiva autonomía a la policía para resolver conflictos que deberían ser solucionados a través del diálogo. En el mismo sentido se expresó SERPAJ, Servicio Paz y Justicia, que a través de un comunicado acusó al gobierno de criminalizar la protesta de los movimientos sociales. En tanto, dentro del PIT-CNT se va a analizar mañana si se presenta o no un recurso revocatorio contra el decreto, una medida que es impulsada por COFE, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, que tildó a la norma como un avance represivo contra los trabajadores. Bueno, ya tuvimos más temprano dos puntos de vista. Estuvimos con José López de COFE y estuvimos con el diputado Jorge Pozzi, coordinador de la bancada del Frente Amplio. Pero, ¿ustedes qué dicen? ¿Cómo han visto toda esta polvareda que se levantó a partir del momento en que trascendió el decreto, Gabriel? Bueno, justamente yo te comentaba ahora que vengo de un fin de semana donde estuvimos bastante discutiendo sobre esto. Yo creo que el decreto es inconveniente e innecesario. Es innecesario porque nadie discute la potestad del Estado para cuidar el orden público y además asegurar la circulación, etcétera. Tiene todas las herramientas legales para hacerlo, no necesita nada. Y me parece que en lo que avanza el decreto es lo que no está bien, que es darle una discrecionalidad adicional a la policía para aplicar medidas que no van a conducir a nada bueno. En primer lugar, yo digo... Tú estás hablando de una discrecionalidad adicional y ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque el propio ministro Bonomi ha dicho que en cuanto a las potestades de la policía, el decreto no innova, que ya existían normas legales y un decreto del 99 que habilitaban lo mismo. Y efectivamente, si uno va al decreto... El decreto que se promulgó en mayo de 1999, el artículo 1 dice exactamente lo mismo que el párrafo 1 del nuevo artículo 1. El Ministerio del Interior dispondrá las medidas pertinentes a los efectos de preservar el uso público de las calles, caminos o carreteras cuyo tránsito se pretende obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza. Lo mismo. Está bien. Yo creo, por eso yo digo que es absolutamente innecesario que haya un nuevo decreto, que no tenían ninguna necesidad para hacer lo que tenían que hacer. No, pero ¿qué es lo que qué poder mayor le da a la policía? Bueno, en esta la intención de plantearlo, al sacar el decreto y plantearlo así, establecen la posibilidad de informar al Poder Judicial después y no antes como estaban obligados ahora. Perdóname que te corrija, eso Ajá. ya estaba. Eso era textual. No tienen que el actuar, artículo, no tienen que avisar antes. Pero... Eso era textual el artículo 3 del decreto del 99. El Ministerio del Interior deberá dar cuenta de forma inmediata a la justicia de la intervención Pero, referida. Emiliano, yo me refiero, por eso digo, eso debería explicar a alguien del Poder Ejecutivo por qué lo hicieron. Por eso yo digo que es innecesario, porque tenían todos los instrumentos legales para hacerlo que si se consideraba que había algún problema. Dos elementos adicionales. Uno, en Uruguay, si quedándome corto, el 90% de las movilizaciones son sindicales. No es Argentina esto. Ni es Tokio, ni es Singapur. Es Uruguay. Y tiene una metodología de movilización que no tiene a los piquetes como elemento central en ningún momento.
hay más de 1000 movilizaciones mensuales y no tenemos ni los planteos que hay, por lo tanto no es así. Entonces, para mí hay dos problemas. Uno, es innecesario desde el punto de vista legal para que se tomen las medidas que se tomen. Se dice que respondía a un problema de una intención patronal que hubo en el primer gobierno en 2004, recuerdo que hubo que hacer un paro, salieron cuando bloquearon el puerto los patrones del transporte. Si tenían todos los instrumentos legales para hacerlo. En los hechos, la primera aplicación práctica fue contra trabajadores y no contra patrones, y no estaban cortando ninguna ruta. Estaban en la rotonda de UPM de Montes del Plata, en Conchillas, que yo conozco perfectamente y que queda muy lejos de la ruta. Entonces, me parece que tanto la aplicación práctica como las necesidades legales, como el mensaje que se da, porque vos podés tener toda la intención que tenga, y yo les creo. Le creo tanto al presidente como al ministro del Interior, que nos dijo no es contra los trabajadores. De hecho, el decreto excluye el artículo 57 de la Constitución y el derecho de huelga. Eso sí es nuevo en este decreto. Claro, que no excluía al otro y que se ha avanzado un montón en eso. Pero lo que digo es, la aplicación práctica y el mensaje que se da va en el otro sentido. Tanto que los programas de televisión argentinos pro Macri, es decir, el 99% de la televisión argentina, sacan como ejemplo este decreto de lo que debería hacer Macri en Argentina, como ejemplo de que un gobierno de izquierda hace eso. Por lo tanto, me parece que el mensaje salió mal, el decreto es innecesario y su primera aplicación es innecesaria. Me parece realmente que no me parece un error el decreto, sinceramente. Sí, hay muchas preguntas a propósito de por qué se lo saca ahora. No hay respuestas satisfactorias aún de parte del Poder Ejecutivo. Lo que sí está claro que lo básico ya estaba en el decreto del 99 y aparecen un par de novedades. El artículo 4, que deja expresamente afuera del alcance de la actuación policial los piquetes que sean resueltos en el marco del derecho de huelga, y un segundo párrafo en el artículo primero, que es el que le permite al Ministerio del Interior requerir, para disolver un piquete, los servicios de otros organismos públicos, ¿no? Esas son las dos novedades con respecto al decreto del 99. Entonces, sí, yo, a ver, Gonzalo o Benir, dale tú. Coincido con que la innecesariedad de no solo porque hay el decreto del 99, sino porque toda la normativa que regula, legal y constitucional, que regula las facultades del Poder Ejecutivo, le permiten conservar el orden público y garantizar el cumplimiento de otros derechos, entre los cuales, por ejemplo, la circulación por las rutas parece evidente, ¿no? Porque es una de las cosas que efectivamente, como limita derechos de desplazamiento de otras personas, seguramente está entre las competencias del Poder Ejecutivo. O sea, el decreto era innecesario. La referencia esta que tú señalás que es nueva a la posibilidad de que en el caso de huelga no se aplique, eso sí genera un problema de ambigüedad absoluta, porque ¿qué significa la huelga? Es decir, ¿cuándo se considera que es ejercicio del derecho de huelga? Si se corta una ruta nacional, se puede entender parte de aplicación, ¿no? Le deja a la policía un margen de discrecionalidad para cumplir o para no cumplir las funciones, demasiado enorme, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué sacar una norma que no es necesaria y que en realidad viene a enredar? Es decir, es una señal es confusa, extraña, con ese agregado además de que en los casos de huelga parecería que cuando se ejerce la huelga sí está permitido cortar rutas, calles, y lo cual nunca ha sido el criterio establecido. En el Uruguay, como decía Gabriel, no es una práctica habitual cortar una ruta, como sí pasa en otros países, ¿no? ¿Cuál es la razón de esto? Yo creo que responde a dos cosas o tres cosas que son interesantes. Una es la idea de que una norma que no se cumple, es decir, cuando determinada función del Estado no se cumple, hay que sacar una nueva ley que diga lo que ya dice un nuevo decreto o cualquier otra norma que diga lo mismo que ya dicen 20 normas anteriores que no se cumplen. Las razones por las que no se cumple es lo que hay que investigar. La otra es la idea de que las normas jurídicas son una especie de letreros aptos para enviar mensajes o señales políticas. En general, las normas después producen efectos, ¿no? Es decir, producen efectos concretos, como por ejemplo que la policía lo interprete como que tiene que actuar en tal o cual caso,
con un grado de discrecionalidad que, como se ve, empieza por aplicarlo en un caso en que había huelga y no había corte de rutas. No se daban ninguna de las hipótesis en las cuales estaba habilitada la intervención. Entonces, al final termina mareando más que clarificando. Y después me parece que el gran punto acá es ¿para quién es esa señal? ¿A quién se le da esa señal? Yo tengo la impresión de que acá había reclamos de sectores empresariales, seguramente inversores. Nada casualmente se aplica por primera vez en relación con un conflicto sindical con una de estas empresas, con Montes del Plata, concretamente, una de estas mega inversiones extranjeras. Me da la impresión que es una señal que se quiere dar de que se les va a garantizar la tranquilidad y la rentabilidad, en definitiva, ¿no? Esa es tu interpretación. Mi Gonzalo. interpretación. A mí primero lo que me llamó la atención fue el momento en que lo están haciendo. El conflicto que hoy en día está en boga o que está latente, fuerte, que justamente toca el tema de las rutas, es el tema de los camioneros. Y uno de los temas surgió también con el conflicto con los arroceros. Y bueno, y tenemos un ministro de Ganadería hoy en día que está directamente relacionado con las arroceras, ¿no? Es más, él es un empresario arrocero y en realidad... ¿por es qué empresario arrocero y empresario camionero. Bueno, tiene vuelta. Tiene una empresa de transporte de carga de arroz. Y ahora lo que están discutiendo en realidad... Sí mismo. ¿Se está haciendo conflicto a sí mismo? No sé, porque en realidad la principal discusión que hoy en día están teniendo los camioneros es el tema del margen, de cómo es el único lugar por donde están pudiendo recortar, bueno, los grandes inversores que están teniendo cultivos de arroz, que quieren sacar sus cultivos de arroz y están complicados los márgenes por distintas condiciones, pero en realidad a mí lo que me deja la duda es la connivencia siempre de alguien de algún lado que está metido. Y después, también otra cosa que me asombra bastante es el comentario de la ministra Arismendi cuando dice que esto es empresarios contra empresarios. Lo que está diciendo ahí, que es empresarios contra empresarios, que está hablando que estos trabajadores que arrestaron o que sacaron de la puerta de Monte del Plata, también son empresarios. Este es un conflicto de empresarios contra empresarios. Entonces, yo coincido bastante con Ovenir en el sentido de para quién es el mensaje. Por otro lado, de mi lado, de mi punto de vista, siempre y cuando se garantice una protesta adecuada y no viole las libertades de los demás ciudadanos, yo voy a estar de acuerdo. Acá lo único que está reafirmando es el poder del Estado ante determinados hechos puntuales. El tema es que acá es demasiado discrecional. Este decreto lo dejó demasiado abierto a que se tome una decisión en cualquier momento. Neco, ¿tú cómo lo ves? El otro abogado de la mesa que dice. Yo lo que no entiendo también es la oportunidad. ¿Por qué en este momento? ¿Qué fue lo que pasó que no sabemos, por lo menos que no sea transparente y público, de que haga la necesidad de cambiar esta normativa? Yo la verdad que no entiendo, porque tampoco vi, o sea, no es que esto es la respuesta a un conflicto que escaló y que de alguna manera en la población dijo, no, hay que buscar una alternativa o una solución a un eventual piquete. O sea, no logro entender. Y además la historia en Uruguay de esos piquetes siempre se solucionaron en un diálogo entre los que teóricamente estaban cortando o protestando, la policía y la justicia. Y yo no recuerdo en los últimos 10 o 15 años ningún conflicto en el cual con la participación de un juez o con la participación de la policía se haya trancado de tal magnitud que digamos que se necesita alguna otra medida. La verdad que no logro entender la razón de ser del decreto, y salvo que sea mostrar, digamos, por elevación, autoridad, si es que esto lo muestra, no veo otra razón. Saben que acaba de publicarse esta mañana en el sitio web del Ministerio del Interior un editorial del doctor Charles Carrera, director general. Columnista, ¿es? Sí, la nota está presentada en esos términos. Primero, si van al sitio web, se encontrarán con un título que dice Cortes de Rutas y Caminos por doctor Charles Carrera, y se dice: una nueva entrega editorial del director general de Secretaría pone en claro el papel de la policía en la aplicación de una norma que compila y actualiza procedimientos vigentes en el ordenamiento jurídico nacional. Esto es de hoy, repito. Sí. Y luego
se hace una síntesis y se da pie al texto entero. Es largo, el editorial es largo, difícil leerlo así a las corridas mientras ustedes iban hablando, pero repaso alguno de sus elementos. Lamentablemente existe un gran desconocimiento acerca de la regulación de la Policía Nacional. Muchas veces se critica y no se conocen los avances que hubo en cuanto a sus cometidos y su concepción doctrinaria. La policía que antes existía, hasta la sanción de la ley 19.315, fue fruto de un periodo de gran inestabilidad en nuestro país previo al golpe de Estado. Estaba inspirada en la concepción del orden público, concepción dominante en el siglo XIX. El orden público es un concepto jurídico indeterminado que dependerá de la interpretación que dicte el gobierno de turno. Por ejemplo, para la derecha, una marcha de trabajadores que reivindican mejoras salariales atenta contra el orden público. En cambio, para un gobierno de izquierda, no, es una manifestación del derecho de huelga. En cambio, la concepción doctrinaria que primó en la nueva ley orgánica policial es la concepción de la seguridad de los habitantes, donde se dice claramente que la policía es una fuerza civil que está para proteger a la persona y permitir su vida y desarrollo en sociedad. Debe quedar clara la nueva misión específica de la policía, que es la de garantizar y proteger la seguridad de los habitantes, entendida esta como la función del Estado dirigida a hacer efectivo el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de todas las personas que habitan en el territorio de la República, así como también la protección de las mismas y de sus bienes frente a cualquier tipo de acción violenta o agresión en el marco de la vigencia del Estado de Derecho y del sistema democrático de gobierno. Luego sigue la nota explicando los principales lineamientos a los que se adecuó la ley orgánica, y se llega a el decreto mismo, ¿no? La aprobación de este decreto, tengo que saltearme párrafos, no hay forma de leerlos todos, pero la aprobación de este decreto, dice, está relacionada con la necesidad de regular estas situaciones al amparo de los cambios legislativos ocurridos en los últimos años. Entre ellos, como hice mención, la aprobación de la nueva ley orgánica policial y la ley de procedimiento policial, las cuales atribuyeron nuevos cometidos y funciones a la Policía Nacional. Esta norma no hace otra cosa que limitar el viejo decreto del año 1999, que regulaba las medidas tendientes a preservar el uso público de las vías de tránsito. Limitar, dice. Esta norma no hacía distinción respecto a la naturaleza de los actos motivantes del corte de vía de tránsito, lo cual brindaba una carta blanca para actuar ante cualquier tipo de situación y allí sí podrían haber abusos. Por ese motivo, ya se menciona el artículo 57, que consagra el derecho de huelga, el cual debe interpretarse de manera amplia tomando en cuenta sus diferentes formas de manifestación. Resultaba necesario acompasar el derecho a la libre circulación con el derecho de huelga, por tanto se excluye a texto expreso, dice el doctor Carrera. Y después avanza un poco más, ya estoy terminando. Durante el primer gobierno del Frente Amplio sufrimos el corte de los puentes binacionales que nos unen a la República Argentina. Cortes que impidieron el flujo comercial y el libre tránsito con el vecino país, significando la quiebra y desempleo de miles de uruguayos que padecieron las consecuencias de esa medida. Ahí contamos con unanimidades que respaldaron la actuación de nuestro presidente Vázquez. Uruguay sobrevivió a esa medida ampliando sus mercados. Nuestro país garantizó la libre circulación en todo su territorio nacional en clara contraposición con aquella medida que cerró puentes y avaló cortes. Pero esto es el pasado, ¿no? Tenemos la pregunta pendiente de por qué ahora este decreto. Bueno, dice el doctor Carrera, por estos días hubieron otra clase de conflictos, bueno, debió decir hubo, ¿no? Pero por estos días hubieron otra clase de conflictos que estaban atentando contra la economía nacional, hubieron disputas entre empresarios que no permitían realizar la cosecha de importantes productos, así como buscaron paralizar las rutas nacionales, y esos actos no estaban amparados al derecho de libertad de expresión o al derecho de huelga de trabajadores, y eso debe quedar claro. En todos mis años como militante nunca vi que un conjunto de trabajadores cortaran la circulación del país, sí vi como una manifestación del derecho de huelga ocupar una empresa u otras acciones las cuales sí están amparadas en la Constitución de la República. Tengamos claro, gobernar es tener que poner límites, tener derechos, es también tener obligaciones. Hoy solo vivimos el paradigma de los derechos y nos olvidamos que también existen obligaciones. Debo ejercer mis derechos sin atacar los derechos del otro. Por último, y ahí sí termina, espero que con el presente editorial quede claro el porqué, el para qué y las causas que lo motivaron, así como, a partir de ahora, antes de hablar de aparato represivo, se conozca que el Frente Amplio desde el Gobierno Nacional dictó un conjunto de normas que cambiaron la concepción doctrinaria de la Policía Nacional y los cometidos que ésta desarrolla. Pero esto es de ahora, repito, es de ahora mismo. Sí, realmente
me parece una cosa totalmente fuera de lugar el texto ese. Primero que no es el cometido de un funcionario en ese puesto salir a decir que el Frente Amplio hizo tal o cual cosa. En todo caso, poder hablar por el Ministerio, que es hasta donde llega, ¿no? Es decir, hacer una manifestación, hablar por una fuerza política desde ese cargo parece totalmente inadecuado. De todas maneras, la cosa sigue siendo disparatada, en el sentido de que pretender que la policía, en el lugar donde se producen los hechos, va a determinar si la manifestación en la que se pretende interrumpir responde o no al ejercicio del derecho de huelga, y qué es el derecho de huelga y hasta dónde llega, y cuál es la vinculación entre el derecho de huelga y el corte de una ruta, es un absurdo, es un disparate. Es un tema en el cual es muy difícil ponerse de acuerdo para los sindicalistas con larga trayectoria, los empresarios con mucha experiencia y los juristas es un tema, los alcances del derecho de huelga son uno de los temas más complejos y difíciles. ¿Cómo lo va a resolver un agente policial? Es cierto que después tiene que dar noticia a la justicia, pero claro, hay una primera instancia en la que va a resolver el policía. Pero ya actuó, es decir, en definitiva el cometido de la policía, por más que Carrera lo revista de toda la retórica del mundo, no llega más que a la conservación. Si cuando la policía quiere ir más allá de la conservación del orden público y pretender dirimir derechos y decir cuál se antepone y cuál se debe resignarse, terminamos en cosas de un autoritarismo brutal. A mí me parece que el darle a la policía la facultad de decidir en el lugar qué cosa es o no es ejercicio del derecho de huelga es muy complicado. No, a mí a veces este tipo de normas, que reitero, no surge lo que el amigo Charles escribe, ningún cambio de situación que diga, bueno, ahora sí necesitamos este decreto, me genera... La única explicación está en ese párrafo, en ese párrafo Por estos días sí. Hubieron otra clase de conflictos que estaban atentando contra la economía nacional, hubieron, disputas entre empresarios que no permitían realizar la cosecha de importantes productos. Pero tampoco me parece que fue una cosa que llegó a tal extremo como para este decreto. Lo que pasa es que esta norma, hoy yo venía escuchando a Maía, que le estaban haciendo una entrevista, no me acuerdo dónde era, que decía, bueno, este decreto en manos de uno u otro gobierno puede ser peligroso. Yo creo que este decreto en manos de cualquier gobierno, sobre todo en la tradición que tiene el Uruguay de intervención de la justicia, es innecesario al menos. Cerramos, se nos hizo largo ya el tema. Yo breve. Ahora que conoces este texto, Gabriel. No, yo entiendo. Es más, fue es el eje de la fundamentación que se nos transmitió, que se transmitió cuando vinieron las protestas por esta. Pero la primera aplicación ya revela que yo no. Lo que digo acá, 2 o 3 cosas. Primero, el decreto del 99 nunca se llegó a aplicar porque como no se reconocía la extensión del derecho de huelga ni había la negociación colectiva como está planteada ahora, la lucha de los trabajadores lo hizo inaplicable. Esa es la verdad, porque estaba planteado en ese sentido. Y además la lucha que incluye la negociación, porque la negociación no es ajena a la lucha. La negociación, el diálogo es parte de la movilización y de la lucha sindical. Entonces, eso lo hizo inaplicable. Yo entiendo lo del conflicto del arroz, entiendo lo de los conflictos de los camioneros. Una cosa es la patronal camionera. Yo hice una nota en El Popular este viernes explicando eso, y se llama Separando la paja del trigo, ¿no? Porque una cosa es el reclamo de los camioneros por su lucro, de los patrones, que son más o menos 6.000, 7.000, y otra el reclamo de 30.000 trabajadoras que no le cumplen el laudo, le tienen salarios de hambre, les desconocen todos los derechos y los hacen trabajar 40 horas sin dormir para mantener ese margen de ganancia. Entonces yo estoy respaldando el conflicto de ellos. Pero termino con esta distinción. Yo creo que el problema que no se ha interpretado aquí, más allá de entender eso de... Primero, si había un corte de como amenazaron, hay un audio circulando entre patrones camioneros diciendo ahora vamos a trancar todo el país y diciendo dónde lo van a hacer y todo, etcétera. En qué lugares tienen instrumentos legales para afrontar esa situación. Y en segundo lugar, creo que el mensaje que se transmitió a la sociedad y lo que generó una confusión generalizada, un rechazo generalizado en la militancia sindical y en la militancia social. Porque yo quiero agregar un problema. Termino. Yo te estaba escuchando, pero a mí me parece importante aclarar esto porque yo fui muy duro este fin de semana con este tema y aclarar. ¿Te sentís aludido por Charles Carrera? No, yo hablé con él. No estoy de acuerdo con Charles Carrera, claramente. Yo lo que digo es que
La movilización en Uruguay es 90% sindical. Ahora, hay otro tipo de movilización social que no es sindical y que no es de locura ni nada, que son organizaciones barriales, organizaciones estudiantiles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los problemas que genera esto, si bien está bien que deja, y yo reconozco que deja texto expreso fuera el derecho de huelga, y lo dice expreso el decreto, su aplicación práctica ha generado problemas muy serios que no tiene sentido. Pero además el corte, es decir, hay una cosa, hay reglas que tienen que ser parejas para todo el mundo, ¿no? Es decir, ¿se puede o no se puede cortar una ruta nacional, sea cual sea la causa? ¿Tá? Digo, ¿por qué? Digo, una cosa es que vos manifiestes por 18 de julio y cortes 18 de julio, bueno, se va por Colonia, se va por Mercedes. Ahora, cuando vos bloqueas una ruta, y lo haga quien lo haga, significa unos perjuicios, es decir, significa la afectación de derechos fundamentales de las demás personas que viven sobre la ruta. Entonces me parece que eso no se debe permitir a nadie. De hecho, legislativa, por la normativa anterior a este decreto no se puede hacer y tiene facultades la policía para resolverlo. Quiero decir, me parece que no se puede mirar quién hace el corte o quién hace tal cosa. Me parece que las reglas tienen que ser claras. Y además jamás lo puede resolver eso la policía, porque no está facultada para eso. A mí ahora con la columna de opinión de un funcionario del ministerio, porque es una columna de opinión en una página oficial de un ministerio, hablando de una fuerza política en particular, que eso incluso me parece igual de grave que alguna de las otras apreciaciones que se hacen por ahí. Entonces, primero, después de escuchar esa columna de opinión, me queda bien claro que esto en realidad solamente es un aviso a los navegantes de qué es lo que van a hacer, porque lo que bien dice en esa columna es una recopilación de normas ya existentes. Entonces, ¿para qué lo volvés a hacer? Simplemente recordalo o decir en aplicación del decreto tal de tal año. Exacto. Y punto. Y sin embargo lo que estás haciendo es una recopilación de normas. Entonces, ¿qué estás haciendo? Avisando seguramente a empresarios, a inversores y demás, que lo que vas a hacer es aplicar lo que ya existe. Comentarios de oyentes, una cantidad a propósito de este tema. Por ejemplo, que dice: una vez que Vázquez se pone los pantalones, se quejan, buscan sarna para rascarse. Ojalá actuar así con todo en materia de seguridad, dice el oyente. Y después aparece otro. ¿Quién se pone los pantalones? No sabemos. Estamos viviendo el siglo del disparate. El gobierno permanentemente sentado en el banquillo de los acusados y todo lo que haga será motivo de análisis exhaustivo, polémica, debate y una crítica carnicera. Claro, y los medios como grandes fogoneros. Y decirle que mire el Twitter también.